Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en redstone.net. En esta ocasión tenemos con nosotros un nuevo adaptador Wi-Fi del fabricante Edimax. En concreto tenemos el Edimax EW7822ULC, un dispositivo de gama media-alta y cuya principal característica es su pequeño tamaño. Este adaptador Wi-Fi permite velocidades AC1200. Esto significa que podremos conseguir hasta 300 megabits por segundo en la banda de 2,4 GHz y hasta 867 megabits por segundo en la banda de 5 GHz gracias al estándar Wi-Fi AC. Además, una característica muy importante que incorpora este adaptador Wi-Fi es que soporta la tecnología MIMO, es decir, podremos optimizar la red inalámbrica si el router y el resto de dispositivos inalámbricos lo soportan. Por supuesto, esta tarjeta también incorpora la tecnología beamforming para focalizar la señal en el router para conseguir la mejor cobertura y velocidad posible. Además, tal y como podéis ver, el pequeño tamaño que tiene esta tarjeta Wi-Fi lo hace el más pequeño del mundo de clase Wi-Fi AC1200. En el lateral derecho de esta caja encontramos el contenido del propio paquete, es decir, encontraremos el adaptador Wi-Fi, la guía de instalación rápida y también un mini CD con la guía de instalación rápida en formato digital en PDF, así como el software para la instalación de los drivers. En la parte izquierda encontramos las principales características técnicas de esta tarjeta Wi-Fi que os acabamos de explicar, así como los requisitos del sistema para poder instalar esta tarjeta. Y es que, por ejemplo, necesitaremos tener un puerto USB 2.0 disponible, ya que la interfaz de datos es USB 2.0 y no USB 3.0. En la parte trasera de la caja encontramos en diferentes idiomas las principales características de este equipo, como por ejemplo que es muy fácil de instalar gracias al asistente de configuración y que es ideal para ordenadores portátiles y también ultrabooks debido a su pequeño tamaño. Y en la parte inferior encontramos el número de serie de este adaptador Wi-Fi de alto rendimiento. Tal y como podéis ver, esta caja es muy pequeña, ya que el propio adaptador Wi-Fi también es muy pequeño. Es el más pequeño del mundo que sea de clase AC1200. Anteriormente hemos visto otros adaptadores Wi-Fi de este estilo, pero con tecnología N300 y no AC1200, como ocurre con este dispositivo. Como podéis ver, en el interior de la caja lo primero que vamos a encontrar es la guía de instalación rápida, el CD y también un papel donde nos indican los idiomas del CD. En esta guía de instalación rápida es válida para el EW7822ULC así como para el UTC, es decir, otro adaptador Wi-Fi de características similares pero algo más grande. En esta guía de instalación rápida tendremos todos los pasos que debemos seguir para instalar los drivers en el propio ordenador, así como conectar el propio dispositivo vía USB. Tal y como podéis ver, esta guía de instalación rápida es válida tanto para la versión ULC, la micro, como para la versión UTC, que es el mini, y que es otro dispositivo diferente que, por ejemplo, incorpora interfaz USB 3.0. Esta misma guía de instalación rápida también la encontramos en el propio CD que viene con el paquete. En este CD, o mejor dicho, mini CD, tendremos tanto la guía de instalación rápida en formato PDF como el manual de usuario, así como todo el software que necesitaremos para utilizar el adaptador Wi-Fi en nuestro ordenador, como por ejemplo los drivers. Por último, tenemos una pequeña hoja que nos va a indicar los idiomas disponibles en el propio CD con los recursos en formato digital. Únicamente nos indicará el listado de idiomas disponibles. Y una vez que ya conocemos las principales características técnicas de este dispositivo, así como sus accesorios, os vamos a enseñar cómo es este adaptador Wi-Fi. Y es que, tal y como podéis ver, es realmente pequeño y es más pequeño que incluso un dedo. En la parte frontal encontramos la dirección MAC del propio dispositivo, del propio adaptador Wi-Fi, así como el número de serie del propio dispositivo. Tal y como podéis ver, en la parte frontal encontramos serigrafiado el logo de Edimax y en la parte lateral derecha encontramos simplemente el propio conector USB 2.0. Y es que esta tarjeta Wi-Fi es más grande, el conector USB 2.0, que lo que es la propia tarjeta, que la parte negra. Si lo comparamos con otro adaptador Wi-Fi del fabricante Edimax, en este caso un 3x3 MIMO, es decir, el modelo EW7833UAC que ya analizamos anteriormente en redstone.net, si lo comparamos a nivel de tamaño, la diferencia está clarísima.
este nuevo adaptador Wi-Fi 7822 ULC es muchísimo más pequeño. De hecho, es que es tan pequeño como el propio adaptador USB 2.0. Además, si os mostramos en este caso otra tarjeta Wi-Fi del fabricante Edimax, que es más pequeña, aunque incorpora una antena externa omnidireccional, os vais a dar cuenta perfectamente que este adaptador nuevo EW7822 ULC es el más pequeño de todos. Y es que claro, este adaptador Wi-Fi es el más pequeño del mundo de clase AC1200. En el análisis que veréis próximamente en redstone.net os vamos a ofrecer un completo análisis tanto de la cobertura que es capaz de recibir, así como la velocidad que es capaz de conseguir. Y por supuesto compararemos este rendimiento conseguido con el resto de adaptadores Wi-Fi de Edimax y también el resto de adaptadores Wi-Fi que hay en nuestro laboratorio de pruebas de otros fabricantes. Os esperamos.